Ok, inshallah comenzamos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu was-salamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Este es un dua que hacemos siempre al principio de comenzar. Decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todas las alabanzas son para Allah, el Señor de todos los mundos, o el Señor del universo, y que la paz y las bendiciones de Allah esté sobre su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el otro dua que hago normalmente, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Esto es un dua que hizo el profeta Musa alayhi salam cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo mandó a hablar con el faraón para hablarle al faraón sobre el Islam y sobre la creencia en un solo Dios y todo eso. El profeta Musa era tartamudo, tenía como, se le decía antes como un nudo en la lengua, porque cuando hablaba como que repetía mucho, como que no tenía la lengua muy suelta para hablar, entonces ellos le decían tenía un nudo en la lengua, pero básicamente es que era tartamudo, se repetía mucho cuando hablaba. Y él hizo ese dua donde le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le suelte la lengua, que le suelte el nudo de la lengua y que le facilite su labor para transmitir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es un dua que me gusta hacer siempre al principio de las clases, lo hago en árabe y después comienzo, pero me gusta explicar en la primera clase lo que es, porque algunas hermanas que nunca han escuchado estos duas dicen qué es lo que está diciendo la profesora, ¿verdad? Bien, si vieron la introducción al curso sobre qué es el Aqida Tahawiyya, Aqida quiere decir en español credo, creencia, fe, o sea, ¿qué es lo que creemos los musulmanes? ¿Cuál es la creencia de los musulmanes? Y se llama al-Aqida at-Tahawiyya porque fue escrita por el imam at-Tahawi, que fue un imam que vivió aproximadamente 230 años después de la muerte del profeta Muhammad, y básicamente él lo que hizo fue tomar versos del Corán y ahadith del profeta y escribir un listado de 110, aproximadamente 110, creo que son 109 si no me equivoco, pero 110 frases que resumen qué es la creencia de los musulmanes. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a tratar de tomar aproximadamente 11 en cada una de las clases. Vamos a mencionar esos 11 puntos que él enumeró y vamos a explicarlos un poco, ¿ok? Para que quede, no solamente estamos leyendo lo que dice el libro, sino que además de eso estamos comprendiendo y estamos discutiendo qué quiere decir eso que está diciendo el sheikh, ¿ok? Este PDF se encuentra gratuitamente en islamhouse.es. Lo pueden compartir con cualquier persona fuera de la clase porque yo no tengo derechos de autor sobre este PDF. Este PDF fue traducido por el Sheikh Mujahid Rojas y revisado por el Sheikh Isa García. ¿Okay? Entonces ellos fueron que hicieron el trabajo, ellos lo compartieron gratuitamente y está para compartir con todo el mundo. No tenemos derechos de autor en el Instituto Latinoamericano sobre este PDF. ¿Okay? Pueden leer la introducción, pueden leer la nota del autor y la nota del escritor que está al principio. Eso inshallah lo pueden hacer fuera de la clase si tienen interés de leer eso. Y entonces inshallah comenzamos. Dice en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que es la traducción de Bismillahirrahmanirrahim. Y después comienza. Normalmente cuando traducimos algún texto árabe clásico, está la costumbre de poner lo que dice el libro en árabe y después poner la traducción al idioma que se está haciendo la traducción. Esto es para que si la persona no sabe árabe puede leer la traducción, pero si la persona sabe algo de árabe puede comparar a ver si hay alguna diferencia entre lo que se tradujo y lo que escribió el imam originalmente. ¿Okay? Esto es algo que dijo el imam at-Tahawi. Dijo, como esto es el resumen de lo que creen las personas de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ahlul Sunnah wal Jama'a, que es esto que vemos aquí, Ahlul Sunnah wal Jama'a, ¿okay? Se traduce la comunidad del Sunnah, ¿okay? Y es lo que se reduce, lo que se resume cuando decimos este musulmán es sunni. Sunni es un resumen de decir Ahlul Sunnah wal Jama'a, ¿okay? Y para ellos era muy importante en ese momento clarificar, esto es un libro de Ahlul Sunnah wal Jama'a, ¿okay? Entonces por eso ellos ponen al principio del libro, es un libro de Islam sunni, de la creencia sunni, que difiere un poco, por ejemplo, de la creencia shia. Lo que diferencia a un shia de un sunni es precisamente la base de la creencia, es precisamente el akida,
Por eso están esas dos divisiones dentro del Islam de Sunni o Shia, ¿ok? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas de pensamiento, porque van a ver que aquí él dice que es de la escuela Hanafi y eso, y también lo dijimos en la introducción, cuando hablamos de las escuelas de pensamiento Sunni, que son Hanafi, Hanbali, Shafi y Maliki, todas pertenecen a la misma akida, a la misma creencia islámica, por eso son todas Sunni, ¿ok? Muchas personas se confunden y dicen, ¿tú eres Hanafi o eres Shia? Son cosas completamente diferentes porque Hanafi es una subdivisión de los Sunni, no tiene nada que ver con los Shia, ¿ok? Tenemos Shia, Sunni y después las escuelas de pensamiento Sunni, ¿ok? Y lo que hace que todas estas escuelas de pensamiento estén dentro de la creencia Sunni es que todas tienen la misma akida, la misma creencia, ¿ok? Si no saben de lo que estoy hablando, si las estoy confundiendo con las escuelas de pensamiento, no se preocupen, pero sé que las hermanas que están un poquito más avanzadas saben de lo que estoy hablando. Es nada más para aclarar, porque a veces algunas hermanas tienen esa duda sobre qué es Shia, qué es Hanafi, qué es Maliki, etc. Si no entendieron eso, no se preocupen, el resto lo van a entender más claro, inshallah. ¿Ok? Bien. Lo primero que el imam Tahawi enumeró, como ven, él lo puso en números, el libro no tiene mucha explicación, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 109, que fueron las oraciones que escribió el imam Tahawi. Vamos a ir una por una y las vamos a explicar, ¿ok? El imam Tahawi dice, decimos con referencia a el Tawhid de Allah. Tawhid quiere decir creencia en un solo Dios, ¿ok? Decimos con referencia a la unicidad de Allah, que creemos con la ayuda de Allah que Allah es solo uno sin copartícipe alguno, o sea, sin ningún ayudante. Allah es solo uno, ¿ok? Esa es la creencia básica de todos los musulmanes, es lo que tiene que creer cualquier persona antes de siquiera poder aceptar el Islam. Tienen que creer que Allah es uno solo y que no tiene ayuda de ningún otro Dios, de ningún otro creación, etc. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre eso, inshallah. Estas son las notas de la clase. Yo les puedo mandar esto en fotos si quieren, o si tienen una cuenta de Gmail, me pueden mandar su cuenta de Gmail y yo se los puedo compartir, el PDF de la clase. El PDF de la clase no, las notas de la clase. Las tengo escritas en Google, pero normalmente al final de la clase le voy a sacar foto a cada una y se los mando para que ustedes completen sus notas, etc. Y también va a quedar grabado en el video. Cuando lo compartimos está todo grabado en el video. Bien, ¿qué quiere decir Tawhid? ¿Verdad? Tawhid quiere decir monoteísmo, creencia en un solo Dios. Se divide en tres categorías basado en lo que vemos en el Corán y la Sunna. ¿Okay? La creencia en un solo Dios se divide en tres categorías. ¿Okay? O tres áreas en las que nos enfocamos para decir, tenemos que creer en estas tres cosas para decir que creemos en un solo Dios. ¿Okay? Se llaman Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya y Tawhid al-Asma' wal-Sifat. Los vamos a explicar. Tawhid al-Rububiyya se refiere a el monoteísmo del señorío de Allah. O sea, a creer que Allah es uno solo, que es el poderoso, que es el que tiene control de todo. Nadie más está sobre Allah, ¿ok? O sea, Él es el Señor, el máximo, como quien dice, ¿ok? Quiere decir, este tipo de tawhid, este tipo de monoteísmo, de creencia, quiere decir creer que Allah es uno solo en cuanto a sus acciones, o sea, nadie hace las acciones de Allah, o sea, Allah no necesita ayuda de nadie para hacer lo que Él quiere hacer, ¿ok? También es creer que Él es el creador, el proveedor y quien dispone de lo que sucede a su creación. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala nos creó, es el que provee para nosotros y es el que dispone de todo lo que sucede, ¿ok? Es el sustentador de todo lo relacionado a esta vida y a la próxima y ningún copartícipe le ayuda. Y dice en el Corán, en la sura 39, verso 62, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dios es el creador de todas las cosas y Él es su custodio. O sea, Dios creó todo y Él se encarga de cuidarlo. ¿Ok? Y dice también en el verso, en la sura 10, verso 3, su Señor es Dios, creó los cielos y la tierra en 6 eras o en 6 niveles
y luego se estableció en el trono. Él es quien decide todos los asuntos, nadie podrá interceder ante él sin su permiso. Ese es Dios, su Señor, adórenle. ¿Es que acaso no reflexionan? ¿Ok? Entonces esto nos dice claramente, Tawhid al-Rububiyya quiere decir creer que Dios es el Señor absoluto, es quien nos creó, quien provee para nosotros y quien se encarga de, como quien dice, autorizar todo lo que sucede. ¿Ok? Por eso en el Islam dice, todo lo bueno y todo lo malo que pasa, pasa porque Allah lo permitió. ¿Ok? Todo lo bueno y todo lo malo que pasa, pasa porque Allah lo permitió. Tal vez nosotros no entendemos por qué pasan cosas malas, pero debemos entender que Allah subhanahu wa ta'ala tiene una razón para que eso suceda. ¿Ok? Entonces, nada pasa sin el permiso de Dios. El segundo tipo de división de lo que es monoteísmo en el Islam se llama Tawhid al-Uluhiyya. Este es el monoteísmo que se refiere a la adoración, o sea, unicidad de la adoración de Allah. Esto incluye adorar solo a Allah y creer que nada ni nadie merece ser adorado excepto Él. Como Allah dice en el Corán, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dios es la verdad y aquello que los idólatras invocan en vez de Él es falso. Dios es sublime y grande. Este Tawhid al-Uluhiyya, quiere decir que solamente vamos a hacer nuestros actos de adoración a Allah. ¿Ok? Algunas hermanas, por ejemplo, que provenimos de religiones católicas, ¿verdad? Y crecimos en una familia donde se creía, por ejemplo, en santos, donde se hacían altares para pedirle al santo, para pedirle a alguna persona que murió que nos ayude con esto o con aquello. Eso es básicamente a lo que se refiere este tipo de monoteísmo. Este tipo de monoteísmo se refiere a que nada de eso está permitido en el Islam. Lo único que está permitido es adorar solamente a Allah. ¿Ok? Solamente pedirle ayuda a Allah, solamente rezarle a Allah, solamente en el Islam no se permite hacer altares ni nada por eso, ni siquiera si fueran para Allah subhanahu wa ta'ala no se permite. Eh, pero básicamente lo que nos dice esto es que toda nuestra adoración va para Allah subhanahu wa ta'ala. No adoramos nada más que no sea Allah. ¿Ok? Y después el último tipo de monoteísmo que se describe en el Islam o Tawhid es el Tawhid al-Asma wa Sifat. ¿Ok? Esta es la parte del monoteísmo que se refiere a los nombres, sino los nombres y los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tal vez han escuchado de los 99 nombres de Allah, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué son los 99 nombres de Allah? De hecho, el Corán y los hadith mencionan mucho más de 99 nombres de Allah, ¿ok? Pero cuando hablamos de los nombres de Allah, son los nombres que Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad utilizaron para describir a Allah, ¿ok? O sea, cuando dice, Él es el creador, Él es el justo, Él es el misericordioso, Él es el compasivo, Él es el que provee. Cuando esos nombres que describen a Allah en el Corán y en los hadiths, es lo que llamamos los nombres y los atributos de Allah. Es lo que nos ayuda a conocer quién es Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos poner en nuestra mente una imagen física de cómo Él se ve, porque el Islam no nos permite compararlo con ninguna creación, ¿ok? Y nuestro cerebro no nos permite imaginarnos algo fuera de lo que ya está creado, ¿verdad? Entonces no le podemos dar una forma física a Allah subhanahu wa ta'ala, pero sí podemos conocerlo a través de su descripción. Él es el justo, Él es el que provee, Él es el misericordioso, Él es el que siempre vive, el que nunca muere. Todas esas descripciones nos ayudan a acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Muchos de estos nombres los vamos a leer a través del libro El Aqida Tahawiyya y los vamos a aprender. Y inshallah en un futuro vamos a hacer una clase solamente de los nombres de Allah, pero muchos de estos nombres se van a ver, de estas descripciones, se van a ver a lo largo del libro del Imam At-Tahawi, porque él utiliza nombres de Allah para describir qué es la creencia del musulmán. Y de esto también vemos una descripción muy, muy clara que habla de varios nombres de Allah en Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas es la Surah 112 del Corán. ¿Okay? Es una sura cortita, tiene 4 versos. Lo más seguro la han escuchado. Dice, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Él es Allah uno. Ahí está el primer nombre de Allah, Ahad, uno. La primera definición de Allah. Él es Ahad, uno solo. ¿Ok? Allahu Samad. Allah es Samad. Samad quiere decir absoluto, eterno. ¿Ok? Es el Dios absoluto, es el Dios eterno. ¿Ok? Lam yalid wa lam yulad. No engendró ni fue engendrado. O sea, no nació de nadie ni tiene hijos. ¿Ok? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nadie que sea semejante a él. O sea, no hay nada que se le parezca a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta sura cortita, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que es equivalente a un tercio del Corán, memorizar esta sura. Es equivalente a memorizar un tercio de todo el Corán. ¿Por qué? Porque esta sura tiene una descripción clara de quién es Allah. Allah es uno, es absoluto, eterno, no engendró ni ha sido engendrado, no engendró ni ha sido engendrado, exacto, y no hay nadie que se le parezca. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de el monoteísmo islámico se divide en tres partes. Primero, monoteísmo en el sentido de que solamente creemos que hay un solo Señor absoluto, un solo Señor, un solo Dios. Segundo, monoteísmo en el sentido de que solamente adoramos a ese Dios, a ningún otro Dios, solamente a ese Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia? Muchas personas creen que hay un solo Dios, pero le rezan a un santo o le rezan a un ser humano que ellos creen que es muy bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Creyendo que es como un intermediario entre ellos y Dios, ¿verdad? Este tipo de monoteísmo, el segundo que explicamos, Tawhid al-Uluhiyya, lo que nos dice es, solamente le rezamos a ese Dios, no hay ningún intermediario, no utilizamos nada del medio, ¿ok? Y después tenemos el Tawhid al-Asma wal-Sifa, el monoteísmo de los nombres y los atributos de Allah. ¿Qué nos dice este monoteísmo? Que todo lo que Allah utilizó para describirse a sí mismo en el Corán y en los hadith es la forma como nosotros lo describimos. ¿Ok? Si alguien nos dice, ¿quién es Allah? O ¿cómo se ve Allah? Yo no sé cómo se ve Allah, pero yo te puedo decir que Allah es misericordioso, que Allah es justo, que Allah es el creador de todo, de los cielos y de la tierra, que Allah es el que siempre vive, el que nunca muere, que Allah es el único, es uno solo, etcétera. ¿Ok? Esto es lo que nosotros utilizamos para describir a Allah. No utilizamos descripciones físicas, sino que utilizamos descripciones de sus nombres y sus atributos. ¿Ok? Cómo él mismo se describió. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de esto que hemos dicho? Tenemos también, si la quieren ir escribiendo en el chat, si no quieren hablar también lo pueden escribir. Tenemos también otros versos del Corán que hablan sobre quién es Allah. En la Sura 42, verso 11, dice, no hay nadie, nada ni nadie semejante a Dios, Él todo lo oye, todo lo ve. ¿Ok? Wa huwa as-sami'ul basir. Todo lo oye y todo lo ve. Es todo oyente y todo, ¿cómo se dice? Eh, Sé que hay una palabra. Cuando quiere decir que todo lo puede hacer es omnipotente, ¿verdad? Hay una palabra que se refiere a que todo lo ve y todo lo oye también, pero no me sale ahora la palabra en español. Básicamente, todo lo que pasa lo oye, todo lo que pasa lo ve, ¿ok? También está el verso en Sura 7, verso 180. A Dios pertenecen los nombres más sublimes, invócalo a través de ellos y apártate de quienes los niegan, serán castigados por lo que hicieron, ¿ok? Este verso nos dice, lo primero que nos dice es que los nombres más sublimes, los mejores nombres, le pertenecen a Allah. O sea, las mejores descripciones le pertenecen a Allah. ¿Ok? Y por ejemplo, y dice, invócalo a través de ellos. Eso es bien importante. Una de las razones que es importante saberse algunos, por ejemplo, algunos de los nombres de Allah, es porque el profeta solía utilizarlos cuando él hacía dua, cuando él hacía súplicas, ¿verdad? Después del rezo o en cualquier momento cuando le queremos pedir algo a Allah, el profeta solía utilizar nombres de Allah que estaban relacionados con lo que el profeta necesitaba básicamente. Por ejemplo, hay un nombre de Allah que se llama Shafi. Shafi quiere decir el que todo lo cura y el que cura completamente la enfermedad, que no queda nada, ningún rastro de enfermedad, ¿verdad?
Cuando el profeta estaba enfermo o cuando alguien estaba enfermo, él utilizaba esa palabra, decía, Ya Shafi, cúrame de esta enfermedad, o el que todo lo cura, cúrame de esta enfermedad, ¿verdad? O si estaba pasando por un momento difícil en su vida y necesitaba como más estabilidad, más tranquilidad, Ya Rahman, Ya Rahim, o el misericordioso, o el compasivo, ten misericordia de mí, ¿verdad? Dame un tiempo de tranquilidad o algo así. Entonces el profeta utilizaba esos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala para hacer duas. Y por eso es bueno tratar de aprenderse algunos de los nombres, aunque sea, si no podemos aprender los 99, pero tratar de aprendernos algunos de los nombres y cuando hacemos dua, utilizar esos nombres que nos hemos aprendido. Si estamos buscando un trabajo, eh, podemos utilizar, por ejemplo, el nombre que quiere decir el proveedor, el que todo lo provee, ¿verdad? Entonces podemos decir, oh tú que todo lo provees, provee para mí, ayúdame a conseguir un trabajo, ¿verdad? Eso es una de las importancias y vemos que el Corán mismo nos dice que utilicemos los nombres de Allah cuando le pidamos algo a Allah. ¿Okay? Dice, invócalo a través de ellos, invoca a Allah a través de esos nombres. Eh, También en la Sura 16, verso 60 dice, Dios es el más sublime, ejemplo de perfección absoluta, Él es el poderoso, el sabio. ¿Okay? Al-Azizul Hakim. ¿Okay? Si estamos pasando por un momento, estos son los nombres de Al-Azizu, Al-Hakim, el poderoso, el sabio. Digamos que estamos pasando por un momento eh, donde se están abusando nuestros derechos, tal vez vivimos en un país donde hay un dictador, tal vez vivimos en una casa donde hay violencia doméstica o algo así. Cuando le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala ayuda, podemos decir, Ya al-Aziz, o el Todopoderoso, ¿verdad? Ya al-Aziz, ayúdame con tal cosa. O estamos teniendo un problema, queremos aprender más sobre el Islam o queremos que nos vaya bien en el examen, podemos decir ya el Hakim o el sabio o sabio, ayúdame con esto, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a todos nombres que son de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? Con referencia a esto van a ver que muchas personas les ponen nombres a sus hijos relacionados con el nombre de Allah. ¿Okay? Si ponemos el nombre Abd al principio, o Abdul, como se utiliza mucho en español, poner Abdul. Si ponemos el nombre Abdul al principio, o Abd, ya sea Abd o Abdul, cualquiera de los dos, y ponemos después un nombre de Allah, está permitido. ¿Okay? Podemos poner Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Rahim, Abdul Rahman. Cualquiera de esos nombres están permitidos. ¿Por qué? Porque Abdul quiere decir el siervo de, ¿okay? El siervo de el Todopoderoso, el siervo de el Sabio, el siervo de el Misericordioso. ¿Okay? Entonces está permitido. Ahora, algunos nombres, como por ejemplo Asís, Asís, que quiere decir poderoso, muchas personas le ponen a sus hijos Asís. Eso está permitido siempre y cuando no le ponemos al-Asís. Este principio de la palabra para las que hablan árabe, las que saben leer árabe, esto quiere decir al-Asís. Siempre y cuando sacamos este al y solamente usamos Asís, está permitido. Le podemos poner a nuestros hijos Asís, poderoso. Ahora, si le ponemos el poderoso, estamos diciendo como que es el más poderoso, el único poderoso, eso ya es un nombre de Allah. Ese de ponerle el Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Hassan, Al-Rahman. Ese nombre así es única y exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos utilizar el nombre, pero sacar el artículo, no decir el poderoso. Tenemos que sacar el y dejar solamente el nombre. ¿Eso se entiende o es complicado? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos de los tres tipos de monoteísmo? Sé que son nombres en árabe y son complicados, sobre todo si son nuevas, pero lo básico es que en el monoteísmo lo dividimos en tres partes. Creer que solamente hay un Dios, Señor absoluto, solamente lo adoramos a Él y lo describimos solamente de la forma como Él mismo se describió en el Corán y en los hadís. ¿Okay? Eso, básicamente, en resumen, esos son los tres tipos de monoteísmo, de cómo se divide el monoteísmo islámico. Igual yo les mando eso después para que puedan continuar viéndolo. Perdí el libro.
veces cuando estoy en... Ok, entonces eso era nada más el tema uno. Como ven, podemos tardar 10 horas nada más en una sola de las oraciones del Imam At-Tahawi. Dice, decimos acerca de la universidad de Allah, creyendo con la ayuda de Allah que Allah es uno sin copartícipe alguno. Y ya explicamos qué quiere decir eso. ¿Ok? Eso quiere decir que solamente lo adoramos a Él, solamente creemos que Él es el absoluto y lo describimos de la forma como Él mismo se describió en el Corán y en la Sunna. La segunda parte que el Imam At-Tahawi menciona es, no hay nada como Él. ¿Ok? O sea, no hay nada que se parezca a Él, no hay nada que esté al nivel de Él. ¿Ok? Em, volvemos. Salí un poco del lugar. Ok, entonces la segunda es no hay nada como Él, no hay nada que se parezca a Él, no hay nada que se asemeje a Él. Y esto lo vemos descrito en el Corán, en el verso 42, en la sura 42, el verso 11. Cuando lo pongo de esta forma, quiere decir este es el número de la sura, este es el número del verso. Sura 42, verso 11. Que dice, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No hay nadie que se le asemeje a Dios, Él todo lo oye, todo lo ve. No hay nada que se parezca a Él. ¿Ok? En las religiones, por ejemplo, judeocristianas, tienen la creencia de que el hombre fue creado a la semejanza de Dios, o sea, creado en la forma como es Dios. Los musulmanes no creemos eso. Los musulmanes no creemos que el creador es igual a la creación, ¿ok? La creación, Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo en la forma que nos hizo, pero Él no es como nosotros, ¿ok? Él es una creación, no una creación porque Él no fue creado, Él es algo diferente, ¿ok? El creador no es igual a la creación, ¿ok? Entonces nosotros no le ponemos características físicas a Allah, ¿ok? A pesar de que vamos a ver que a veces en el Corán dice la faz de Allah, ¿verdad? La faz de Allah nunca se pierde o eh, eh, Allah lo aguanta en su mano o el ojo de Allah. A pesar de que se mencionan cosas así en el Corán, los sabios musulmanes han explicado eso a que es más bien una forma de explicarnos a nosotros, de que nosotros entendamos lo que Allah subhanahu wa ta'ala está haciendo o lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere decir, pero no necesariamente que Él tiene un ojo como un ojo humano, no necesariamente que Él tiene la mano con 5 dedos como el ser humano. Hasta ese punto no llegamos, a tratar de imaginarnos cómo se va a ver su mano o cómo se va a ver su ojo. Eso, nuestra imaginación no nos permite llegar al nivel de imaginarnos cómo es Él, ¿ok? Nadie lo ha visto, Allah subhanahu wa ta'ala nadie lo ha visto. El profeta Moisés le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala para verlo y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, si me ves te vas a morir, o sea, del shock te vas a morir. Y le dijo, me voy a presentar a esta montaña, mira lo que pasa. Y cuando eso sucedió, la montaña se convirtió en polvo automáticamente. ¿Ok? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando subió en el viaje nocturno al cielo, cuando él regresó, los compañeros y su esposa Aisha le preguntaron si había visto a Allah. Y él le dijo, ¿cómo lo voy a ver? Lo único que vi fue luz. ¿Ok? O sea, y después lo describe también en otra parte que él estaba cubierto con un hijab de luz, con una cortina de luz. ¿Ok? Entonces nadie ha visto a Allah subhanahu wa ta'ala, nadie lo puede describir, y el Corán y los hadith nos dicen que nuestro cerebro no puede llegar a comprender, a abarcar cómo Allah subhanahu wa ta'ala se ve. ¿Ok? Entonces, por eso el Imam At-Tahawi dice aquí, nada ni nadie es como él. Ni en términos de su poder, ni en términos de lo que él crea, de lo que él puede hacer, ni en términos de cómo se ve físicamente. Nada ni nadie es como él. ¿Ok?
Y hay un imam que se llama Imam al-Qurtubi, que es un sheikh español de la época que los musulmanes estaban en España, o sea, de hace muchos años. Al-Qurtubi dice en su explicación del Corán con referencia a este verso, no hay nada como él es el que oye y el que ve, es decir, Allah por su majestad, inmensidad, la hermosura de sus nombres y sus altos atributos no tiene paragón posible, o sea, no tiene nada que se le asimile, no tiene nada que le llegue ni siquiera cerca al nivel que él está. No se parece a nada ni nadie de todo lo creado, o sea, él es una creación completamente diferente. ¿Okay? El tercer punto que menciona el Imam At-Tahawi es no hay nada que le sea imposible. ¿Okay? No hay nada que sea imposible para Allah subhanahu wa ta'ala. Y con referencia a esto hay varios versos del Corán. Está la sura 35, verso 44. Dice, pues nadie puede huir de Dios, ni en los cielos ni en la tierra. Él lo sabe todo y tiene poder sobre todas las cosas. ¿Okay? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala tiene poder sobre todas las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo que siempre teníamos como esta idea de que cuando estuviéramos cerca del final del mundo iba a haber una lucha entre el bien y el mal, como entre el Dios y el Satanás, ¿verdad? A ver quién iba a ganar. Eso es algo que en el Islam no se cree. ¿Por qué? Porque Shaitán o Satanás, por ejemplo, el diablo, no tiene, ni siquiera se le acerca o se le asemeja a su poder al de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? O sea, no tiene control. Allah subhanahu wa ta'ala es quien tiene el control de todo. Y lo mismo si alguna persona quiere hablar de algún santo o cualquier otra cosa que ellos crean que puede ser un intermediario o que puede ser una buena persona o una virgen o algo así, nada tiene el poder que Allah subhanahu wa ta'ala tiene. Por eso, al único que adoramos es Allah. No adoramos a nadie, a ningún intermediario. Dice también este verso es un verso muy famoso. Se llama el verso del trono, Ayat al-Kursi. ¿Ok? Es el verso 255 de la segunda sura del Corán o de Sura al-Baqarah. Dice, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, el eterno, el sustentador, gobernador de toda la creación. No le afecta ni la somnolencia ni el sueño. O sea, Dios no se cansa. Los musulmanes no creemos que Dios creó el mundo en 6 días y utilizó el 7º día para descansar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no es, eso se consideraría una imperfección. ¿Okay? Cansarse después de hacer un trabajo se consideraría una imperfección. Y Dios es perfecto, así que Dios no se cansa. ¿Okay? Dios no se cansa, ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? O sea, nadie puede interceder. No hay ninguna persona, ninguna creación que pueda interceder entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala, a menos que Allah subhanahu wa ta'ala le dé permiso. ¿Ok? Pero eso es algo que nadie sabe a quién Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar permiso. ¿Ok? Sabemos que el profeta Muhammad tuvo permiso de intercesión, pero el profeta Muhammad ya no está vivo. Entonces no sabemos, no podemos decir esta persona puede interceder entre yo y Allah. Eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto. Nadie abarca su conocimiento salvo lo que Él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y el mantenimiento de ambos no le agobia. O sea, el mantener los cielos, la tierra, su trono, todo eso no es algo que cansa a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el sublime, el grandioso. Aquí otra vez se mencionan nombres de Allah.
Aliyul Azim. ¿Ok? Son nombres de Allah. Él es Aliyul Azim, el sublime, el grandioso. También está La ilaha illallah, Hayyu Qayyum. Al Hayyu, al Qayyum son también nombres de Allah. El viviente, el eterno. O sea, el viviente, el que nunca muere, son nombres también de Allah. Después tenemos el número 4. No hay otra divinidad que merezca la adoración más que Él. ¿Okay? O sea, no existe otra divinidad que merezca ser adorado más que Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto, primero que nada, lo decimos cuando decimos la shahada. Esto es lo primero que decimos cuando decimos la shahada. La ilaha illallah. No hay más Dios que Allah. ¿Okay? La ilaha illallah. Y tenemos también en Surah Al-Baqarah, verso 163. Su Señor es un Dios único. No hay divinidad con derecho a ser adorado, salvo a Él, el compasivo, el misericordioso. Esos son nombres de Allah también, Ar-Rahman, Ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Y Dios no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, el eterno. ¿Ok? Al-Hayyu, Al-Qayyum son nombres de Allah también. Estas dos palabras, Ar-Rahman, Ar-Rahim, las decimos mucho. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Ok? La ilaha illa huwa ar-Rahmanirrahim. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? A veces lo traducen como el compasivo, el misericordioso, el más misericordioso, el misericordioso, el específicamente misericordioso. A veces lo traducen de diferentes formas. ¿Por qué? Rahman quiere decir misericordia, ¿ok? El misericordioso. Rahim es una palabra que no tiene una traducción exacta en español, ¿ok? Rahim quiere decir que es específicamente misericordioso con un grupo. ¿Okay? Rahman es la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala tiene con todo el mundo, con toda la creación. ¿Okay? Musulmanes, no musulmanes, humanos, animales, plantas, con toda la creación. ¿Okay? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le responde una súplica a una persona que no es musulmán, esto es porque él es Rahman. ¿Okay? Aunque esa persona no está creyendo en Allah, Allah igual le responde a su súplica. ¿Okay? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le concede trabajo o dinero a una persona, aun cuando no es musulmán, eso es porque Allah es Rahman, Allah es misericordioso. ¿Okay? Rahim quiere decir que es específicamente misericordioso con las personas que creen en Él. O sea, esta es su misericordia hacia toda la humanidad y esta es su misericordia hacia aquellos que creen en Él. ¿Ok? Entonces cuando decimos Ya Rahman, Ya Rahim, o el que es misericordioso con todo el mundo, el que es específicamente misericordioso con los que creemos en Él. ¿Ok? Por eso esta palabra no tiene una traducción literal en español y lo que dicen es el misericordioso, el más misericordioso, el específicamente misericordioso, o el compasivo, el misericordioso, porque compasivo y misericordioso son palabras que son sinónimas, y estas palabras son en general sinónimas, aunque tienen una pequeña diferencia en su significado. Después, el quinto punto, dice, Él es el eterno, sin principio, permanente, sin final. ¿Ok? No nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién creó a Allah? Eso, no tratamos ni siquiera de llegar a eso. Allah subhanahu wa ta'ala siempre existió. ¿Cómo? No lo sabemos. Solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. ¿Okay? Pero Allah subhanahu wa ta'ala siempre existió, es eterno y es permanente sin final, nunca muere. ¿Okay? Dice, Él es el eterno sin fin. Aquí puse esta aclaración porque en el libro en árabe, para los que saben leer árabe, van a ver que el imam At-Tahawi utiliza el término qadim, para referirse a eterno.
¿Ok? Este no es un nombre que Allah subhanahu wa ta'ala usa en el Corán ni en los hadith para describirse a sí mismo. Este es simplemente un término árabe que el escritor utilizó, pero no es uno de los nombres de Allah, que lo consideramos como un nombre de Allah. El significado sí, sí creemos que Allah es eterno, pero el nombre en sí no es, por ejemplo, un nombre que utilizaríamos para hacer un dua o para referirnos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque eso es un término utilizado por el escritor, no por Allah subhanahu wa ta'ala para describirse a sí mismo. Dice, el término Qadim no es un nombre utilizado por Allah en el Corán, es un término utilizado por el autor del libro. Es mejor utilizar el nombre As-Samad, que quiere decir también el Eterno, pero este sí lo utilizó Allah en el Corán, o Al-Awwal, que quiere decir el primero, o sea, el que fue primero que todo, no existía nada antes que él. Ya que estos dos nombres sí se encuentran en el Corán y en la Sunna. ¿Ok? Y otra vez tenemos la misma sura del Corán, la sura 112, que dice, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Él es Allah, uno, Allah el absoluto, el eterno, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que se le parezca. Bien. Después el 6 nunca perecerá ni fenecerá, o sea, nunca muere. Allah nunca muere. ¿Ok? Perdón, antes de pasar al número 6, ya que estamos hablando del 5 que dice, es el eterno sin fin, o sea, siempre existió, no fue creado como nosotros, él siempre existió. ¿Ok? Hay algo que se llama como el shaitán engaña a las personas, ¿verdad? Hay un hadith que está reportado en Bukhari. Bukhari es uno de los libros de hadith, el libro con el nivel más alto de autoridad de hadith es el libro de Bukhari. En este libro hay un hadith reportado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, que era un sahaba, en el que dice, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, el shaitán se acerca a uno de ustedes y les dice, ¿quién creó esto y quién creó aquello? Hasta que les hace cuestionarse, ¿quién creó a tu Señor? Cuando eso sucede, uno debe buscar refugio en Allah. ¿Ok? O sea, a veces nos llega el pensamiento, ¿quién creó esto? ¿Quién creó aquello? Hasta que llegamos al punto de decir, ¿y quién creó a Allah? Este hadith nos dice, cuando llega ese pensamiento a tu cabeza, debes buscar refugio en Allah. ¿Ok? O sea, debes decirle a Allah, Allah, protégeme de estos pensamientos, como quien dice. ¿Ok? Em, la forma de buscar refugio de acuerdo con el profeta Muhammad, como el profeta nos enseñó, es decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ¿Ok? Aquí está en árabe, para las hermanas que saben leer árabe. Aquí está la transliteración. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eso se traduce como busco refugio en Allah del shaitán maldecido. ¿Ok? O sea, cuando estamos pensando, ¿quién creó esto? ¿Quién creó aquello? Llegamos al punto de decir, ¿y quién creó a Allah? Entonces ahí debemos parar instantáneamente y decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y salir de ese pensamiento, no continuar con ese pensamiento. ¿Ok? Muchas personas abandonan el Islam o abandonan cualquier religión monoteísta que seguían anteriormente por esta pregunta, por no poder responderse esta pregunta. Y el Corán y los hadith nos dicen que no vamos a poder responder esta pregunta. O sea, nuestro cerebro no nos da para poder comprender la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo Allah subhanahu wa ta'ala siempre ha existido. Nuestro cerebro no nos da para comprender eso. Por eso el profeta Muhammad nos dice, cuando lleguen a empezar a tener esos pensamientos, instantáneamente le piden a Allah que los proteja. Si no lo saben decir en árabe, lo pueden decir en español. Lo mejor es aprenderse esta frase en árabe porque la vamos a usar mucho. Siempre que empezamos a recitar el Corán, empezamos recitando el Corán diciendo este dua. Siempre que tenemos un mal pensamiento o ganas de hacer algo que sabemos que es haram y que tenemos como ese impulso a hacerlo, este es un buen dua para hacer. Tal vez estamos en casa de un familiar, están bebiendo alcohol y nos sentimos tentados a probar el alcohol o a comer cerdo o algo así. Esto es un buen dua para hacer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Siempre que sentimos una tentación, esto es un buen dúo para hacer, pero si no lo hemos memorizado en árabe, podemos decirlo en español hasta que inshallah lo memorizamos en árabe. Eh,
El próximo era el 6, nunca muere, nunca perecerá ni fenecerá, o sea, Allah nunca muere. En el Corán, la sura Rahman, que es la sura 55, los versos 26 al 27 dice, todo cuanto existe en la tierra morirá, todo perecerá, todo va a llegar a un momento en el que va a morir. Y solo la faz de tu Señor perdurará por siempre, el majestuoso, el noble. ¿Ok? Esto es lo que les estaba diciendo, que a veces el Corán se refiere a Allah como teniendo una cara, o como teniendo un ojo, o como teniendo una figura, porque dice la faz de tu Señor, ¿verdad? Eso el imam al-Qurtubi, que es ese mismo sheikh de España, de cuando los musulmanes habitaban en España hace 1400 años, no 1400 años, hace, ¿cuánto hace? Ya casi 700 años, ¿verdad? Esos 800 años que España fue musulmana, al-Qurtubi fue uno de los sheikhs más reconocidos de la época de los musulmanes en España, y él escribió una explicación de todos los versos del Corán, lo que se llama un tafsir del Corán. ¿Okay? En su tafsir, Imam al-Qurtubi dice, y la muerte es la certeza que une a todas las criaturas por igual, y la gracia de ella es que supone el tránsito a la otra vida para dar cuenta a la primera. O sea, Imam al-Qurtubi dice, lo que une a todos los seres creados, lo que nos hace iguales a todos los seres creados es que eventualmente vamos a morir. ¿Ok? Y la gracia de la muerte, o sea, la razón de la muerte, es que representa el tránsito a la próxima vida, donde debemos dar cuenta de lo que hicimos en la primera vida. ¿Ok? Después al-Qurtubi dice que la parte que dice, pero la faz de tu Señor, dueño de majestad y honor, permanece. Imam al-Qurtubi explica esa frase diciendo, es decir, que todo va a morir, pero Allah va a permanecer. Allah no muere, ya que es el Altísimo. La faz, cuando se refiere a la palabra faz, aquí expresa su existencia y su esencia. ¿Ok? Se refiere a la existencia de Allah, no necesariamente a la figura o a la cara de Allah, sino a que todo va a morir excepto Allah. Allah no va a morir. ¿Ok? Y dice, y sobre la faz de Allah se habló en la sura de la vaca, donde dice, donde quiera que os volváis, ahí encontrarás la faz de Allah. Y después el imam al-Qurtubi dice, la faz de Allah, cuando se refiere a la faz de Allah, se refiere a un atributo de su esencia, no cómo se ve, sino el hecho de que existe, de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. No nos estamos refiriendo a una figura física, sino al hecho de que existe. ¿Ok? Entonces dice que se utiliza el término la faz de Allah cuando hablamos de, cuando queremos especificar la existencia de que existe este Dios. ¿Ok? Ya se nos pasó la hora, ya estamos a las 12. Inshallah, denme 5 minutos más y terminamos. No me gusta terminar fuera de hora, pero denme 5 minutos más para llegar aunque sea hasta el 7 y la semana que viene continuamos con el 8 en adelante. Dice, no acontece sino lo que él desea. ¿Ok? El número 7, no acontece sino lo que Allah subhanahu wa ta'ala desea. Dice en el Sura 64, verso 11, todas las desgracias acontecen con el permiso de Dios. Quien crea en Dios, Él guiará su corazón y comprenderá que todo es parte de un gran designio de Dios. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. O sea, todo lo que pasa, ya sea bueno o malo, pasa con el permiso de Dios. No pasa sin el permiso de Dios. Ahora, que nuestro cerebro no entienda, que nosotros en ese momento no entendamos por qué esta persona tuvo que sufrir, por qué este niño tuvo que morir, por qué esta persona ha sufrido toda su vida, por qué esta persona le tuvo que pasar eso. El hecho de que nosotros no lo podamos comprender en el momento no es una razón para decir, esto no es algo de Dios, esto es algo del diablo, ¿verdad? Todo lo que pasa, pasa porque Allah subhanahu wa ta'ala lo permite. Ahora, la razón por qué Él la permite es lo que tal vez nosotros no entendemos. Por eso dice, quien crea en Dios, Dios va a guiar su corazón y comprenderá que todo es parte del designio de Dios. O sea, decimos, todo lo que pasa, pasa porque Dios lo permitió y Dios sabe la razón por la cual tenía que pasar. ¿Ok? Y Dios tiene conocimiento de todas las cosas. A veces cuando estamos en el medio de una calamidad, en el medio de un problema,
cuando vemos a una persona sufrir, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos un familiar querido, cuando nos pasa algo grave, ¿verdad? Nos diagnostican con una enfermedad terminal o algo así, tal vez no entendemos en ese momento la razón. Lo que el Corán nos trata de decir es que debemos comprender que todo pasa porque Allah permitió que pasara, debemos tener paciencia, debemos aceptarlo y pensar que hay una razón por la cual Allah nos envió esto, ¿ok? Entonces siempre decimos nada pasa a menos que Allah subhanahu wa ta'ala lo permita, y debemos tener paciencia, debemos entender si Allah subhanahu wa ta'ala lo permitió es por una razón, hay una razón mayor, ¿ok? Que tal vez nosotros no entendemos, pero hay una razón mayor para que esto pase. Entonces, el último que vamos a ver hoy es, no acontece sino lo que Él desea. En resumen, dijimos 7. Primero, Allah es uno, no tiene ningún ayudante, no tiene copartícipe. Segundo, no hay nada como Él, no hay nada que se parezca a Él, ni en poder, ni en forma física. Tercero, no hay nada que le sea imposible, Él todo lo puede. Cuarto, no hay otro Dios que merezca ser adorado más que Él. 5, es eterno, o sea, siempre ha existido. 6, nunca va a morir. Y 7, todo lo que sucede, sucede porque Él lo permite. Nada sucede fuera del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, inshallah, eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación y después si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario, lo podemos hacer, inshallah, después de la grabación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.